Ese año, sus padres murieron y la empresa estaba al borde de la quiebra. Justo cuando su hermana más lo necesitaba, él cortó todo vínculo con ella. 5 años después, la empresa de ella salió a bolsa. Llegó a la cima. Se convirtió en la presidenta de Vance, alguien a quien todos admiraban. Un reportero le preguntó, después de todos estos años, ¿a quién le estás más agradecida? Sus ojos estaban fríos y su tono rebosaba sarcasmo. A mi hermanito, el que me abandonó por dinero. El reportero insistió, entonces, ¿cómo está él ahora? Se lanzó una búsqueda a nivel nacional del hermano menor de la presidenta Vance. Recompensa, 10 millones. Pero nadie lo encontró jamás. Lo único que hallaron fue el diario que dejó atrás. Cuando el reportero le entregó ese diario a su hermana, ella se quedó paralizada. Su mano tembló al tomarlo, pero al segundo siguiente, lo arrojó directamente a la basura. ¿Este es otro de los trucos de Nate, o se lo inventaron ustedes por rating? El reportero negó con la cabeza y recogió cuidadosamente el diario. Este es realmente el diario que tu hermano dejó antes de morir. En cuanto a su cuerpo, ya fue cremado, ya que nadie vino a reclamarlo. El crematorio se encargó. Antes de que el reportero pudiera terminar, su hermana se levantó furiosa. No crean que lo voy a perdonar solo por hacer algo así. Vayan a decirle a Nate que ahora ya tengo otro hermano. Para mí, él no es nada. Aunque esté muerto, no me importa. El reportero la miró con incomodidad. Entonces, ¿qué hacemos con este diario? Vanessa soltó una risa fría. Adelante, léanlo. Quiero ver cómo piensa darle la vuelta a esto. Hola, señor diario. A partir de ahora, por favor cuida bien de mí. Supongo que eres lo único que me queda a mi lado. Déjame contarte un secreto. Hoy, cuando intenté irme con los regalos que mi familia me compró, mi hermana me atrapó. Nunca quise enfrentarla. Solo quería salir de esa casa sin hacer ruido. Pero fue tan insistente. Me agarró de la mano y se negó a soltarme, llorando, diciendo que yo era la única familia que le quedaba. Por un momento, mi corazón dudó, pero al final la miré con frialdad. Ahora que la empresa quebró, ¿puedes seguir comprándome los modelos de motocicletas que me gustan? Yo gasto dinero como loco. ¿Puedes siquiera mantenerme? En vez de quedarme contigo, contando cada centavo todos los días, mejor me busco a alguna mujer rica que quiera mantenerme. De hecho, ya conozco a una. Pero mi hermana solo se puso más ansiosa. Quiso saber quién era y me advirtió que no me dejara engañar. Incluso dijo que trabajaría más duro a partir de ahora, que ganaría mucho dinero. Prometió darme la vida de joven maestro consentido que solía tener. Pero ¿sabes qué le respondí? Estoy dispuesto a que me engañen. ¿Y a ti qué te importa? Si tuvieras la capacidad y el dinero para mantenerme, seguiría siendo tu buen hermanito y volvería a casa. Pero, ¿cuándo vas a tener ese dinero? Mi hermana siempre fue tan orgullosa, y aún así, solo para hacer que me quedara, se arrodilló. Bastante patético, ¿no? Giré la cara y me limpié las lágrimas antes de que pudiera verme. Incluso la abofeteé. Le dije que dejara de aferrarse a mí, que dejara de arruinar mi futuro, y llegué a decir que quería cortar toda relación con ella para siempre. Esa bofetada realmente la dejó en shock. Se quedó congelada en su lugar y lo único que pudo hacer fue verme alejarme arrastrando mi maleta. Lo siento, hermana. Eso debió doler, ¿verdad? Después de terminar esa página, el reportero respiró hondo. Nunca esperó que la CEO Vance dependiera tanto de su hermano menor. Pero cuando la cámara la enfocó, no había ni el más mínimo rastro de emoción en su rostro. Seguía completamente fría. Solo dijo con indiferencia, sí, me arrepiento. Me arrepiento de haberlo tratado tan bien en ese entonces, y de haber criado a una serpiente desagradecida. Señor diario, he vuelto otra vez. Hoy fui a otro hospital para hacerme más estudios. Honestamente, más que nada, desearía que el primer diagnóstico hubiera sido un error. Así podría volver y decirle a mi hermana que lo siento. Si simplemente cediera un poco y suavizara mi actitud, ella definitivamente me perdonaría, como siempre lo hacía. Pero la vida no da tantos milagros, ¿verdad? Ese doctor mayor me miró seriamente y dijo, ¿dónde están tus padres? Cáncer primario de hígado, en etapa avanzada. Necesitas ser hospitalizado de inmediato. Para ser sincero, no entendí completamente todo lo que dijo, pero en el momento en que comprendí la muerte, no pude evitar romper a llorar. Solo tengo 18 años. El doctor me miró con lástima y luego imprimió la factura de hospitalización. Corrí hacia la máquina de pago y, al verla, al final, igual me fui del hospital. Olvídalo. La tarjeta vinculada era la cuenta principal de mi hermana, así que mejor le ahorro ese dinero. De todas formas, voy a morir pronto. ¿Para qué gastar su dinero? Cada centavo que tiene lo consiguió con esfuerzo. Desde que el contratista que trabajaba con mis padres huyó, todo el proyecto se vino abajo y el flujo de dinero colapsó.
Mis padres fueron aplastados por la presión y corrieron de un lado a otro tratando de arreglarlo. Luego, de regreso de una de sus cenas de negocios, tuvieron un accidente de coche, y ambos murieron. Desde ese momento, toda la empresa cayó sobre los hombros de mi hermana, ella sola. Vi a esos cobradores de deudas con mis propios ojos. Para recuperar su dinero, vaciaron la casa de todo lo valioso. Y solo para proteger los cientos de miles destinados a mis estudios en el extranjero, mi hermana incluso se arrodilló y se inclinó ante ellos. Pero al final, el banco igual confiscó todos los activos restantes para saldar la deuda. Mi hermana pidió dinero prestado en todos lados y bebió tanto en reuniones de negocios que terminó con hemorragia estomacal. Fue hospitalizada, pero no tenía ni tiempo para descansar ni dinero para recibir un tratamiento adecuado. Así que en cuanto recuperó la conciencia, se dio de alta por su cuenta. Luego salió de nuevo a buscar clientes, suplicándole a cualquiera que pudiera, humillándose hasta el límite, solo para sobrevivir. Yo lloré y le supliqué que esperara a recuperarse antes de volver al trabajo. Pero ella solo dijo que estaba hecha de acero y que nada le pasaría. Dime, ¿no es mi hermana un poco tonta? De verdad quería ayudar a cargar con parte de su peso. De verdad quería decirle que no necesitaba estudiar en el extranjero. Ya no era ese joven maestro malcriado. Podía renunciar a todo eso. Incluso podía trabajar medio tiempo y ganar dinero para apoyarla. Pero nunca imaginé que, en el peor momento posible, me enfermaría con algo que consume dinero a una velocidad aterradora. Señor Diario, ¿tú también crees que soy inútil? Los ojos del reportero se enrojecieron. Entonces parece que tu hermano realmente tenía sus razones para dejarte en ese entonces. Tener cáncer de hígado a una edad tan joven es desgarrador. Vanessa soltó una risa fría. Vaya, nada mal. Ese acto de lástima es bastante convincente. Reportero Carter, no dejes que te engañe. Nate siempre ha sido un mentiroso. Cuando era niño, una vez les dijo a nuestros padres que se había torcido el tobillo solo para faltar a la escuela. Toda la familia entró en pánico y corrió a ayudarlo antes de llevarlo al hospital. Siempre ha sido bueno actuando. Señor Diario, anoche no pude dormir otra vez. No es que no quisiera, es que dolía demasiado como para quedarme dormido. La enfermedad sigue empeorando. Si no compro analgésicos, ya no puedo soportarlo. Pero no tengo dinero. Y ahora hay algo aún más urgente, si no pago el alquiler pronto, el dueño me va a echar. Parece que de verdad estoy a punto de experimentar eso de dormir bajo un puente, como solía bromear mi hermana cuando éramos niños. Cuando leía novelas de artes marciales, pensaba que los héroes durmiendo bajo puentes se veían geniales. Pero ahora que soy mayor, lo único que siento es miedo. Ser pobre es aterrador. Así que puse a la venta en internet los regalos que mamá y papá me dieron. Eran de las pocas cosas que aún me quedaban. Pero cada vez que alguien preguntaba por ellos, siempre encontraba alguna excusa para rechazar la venta. Al final, simplemente no podía desprenderme de ellos. Pero para ese momento, el dolor y el hambre eran tan intensos que apenas podía resistir. De verdad ya no aguantaba más. Así que retiré 500 de la tarjeta. Lo siento, hermana, volví a gastar tu dinero. Después de volverme pobre, me di cuenta de que mis antiguos hábitos de ser quisquilloso con la comida finalmente se habían curado. Cuando tenía tanta hambre que estaba a punto de desmayarme, incluso recogí un pan al vapor sucio que alguien había tirado a la basura, y me lo comí. Sinceramente, ni siquiera sabía tan mal. Parece que la pobreza realmente puede curar todos los hábitos de un niño rico malcriado. Fui al supermercado y compré una bolsa de panes simples y una botella de agua. Luego fui al hospital y compré analgésicos. El resto del dinero, debería guardarlo para el alquiler. Mi profesor volvió a llamarme. Me dijo que me concentrara en mis estudios y que era una lástima que alguien con mis calificaciones empezara a faltar a clases de repente. Tenía miedo de que fuera a hablar con mi hermana, así que le dije que quería dejar la escuela. Pero aún así, terminó llamándola. Mi hermana me llamó hace un momento. Su voz era rígida y fría. No me importa qué clase de mujer hayas encontrado. Pero nunca debiste abandonar los estudios de los que siempre estuviste tan orgulloso por su culpa. Si sigues cayendo así, ¿cómo vas a enfrentar a mamá y papá? No había escuchado la voz de mi hermana en más de 10 días, pero para mí se sintió como media vida. Me tapé la boca para no llorar en voz alta, pero las lágrimas no dejaban de caer. Hermana, te extraño mucho. Del otro lado, ella se impacientó y soltó una última frase. Si sigues así, realmente dejaré de preocuparme por ti. Después de que colgó, lloré durante mucho tiempo. Señor Diario, tal vez debería bloquear a mi hermana después de todo. Mañana iré a hacer los trámites para retirarme oficialmente.
Al ver a la presidenta Vance caer en un breve silencio, el reportero hizo una pausa, se secó la humedad en la comisura del ojo y pasó la página. Señor diario, me mudé. La posada donde me estaba quedando cobraba 50 por noche. Era demasiado caro. Pasé todo el día recorriendo la ciudad hasta que finalmente encontré un lugar pequeño y deteriorado en una aldea urbana al sur de la ciudad que solo cobraba 30 por noche. Había 4 camas en la habitación. Un hombre de mediana edad bastante inquietante se alojaba frente a mí, y en cuanto lo vi, me asusté. Miré agradecido a una chica mayor. Dormía en la litera de abajo de la mía y se llamaba Xiang, aunque usaba el nombre Summer. Me miró y sonrió. Tranquilo, hermanito. Tu hermana mayor te cuida. La hermana Summer era realmente amable. Esa noche, después de tomar mi medicina, dormí sorprendentemente bien. Tuve un sueño. En él, mamá y papá nos llevaban a mi hermana y a mí a Disneyland. Como sabía que me gustaba Iron Man, mi hermana hizo fila durante horas por mí. Y cuando finalmente fue su turno, gritó mi nombre y me empujó justo frente al actor de Iron Man. Por fin pude tomarme una foto con el héroe que amaba, y estaba sonriendo tanto que casi desaparecían mis ojos. Mamá, papá y mi hermana estaban a poca distancia, sonriendo mientras me miraban. Pero cuando me di la vuelta después de la foto, todos habían desaparecido. Y el cielo brillante y soleado de repente se volvió oscuro. Sentí miedo al instante, pero no importaba cuánto buscara, no podía encontrarlos. Me desperté sobresaltado, cubierto de sudor frío. La hermana Summer me miraba con preocupación. ¿Estás bien? Negué con la cabeza. Luego me preguntó por qué estaba viviendo en un lugar así. Le conté todo. No sé por qué, pero simplemente confié en ella. Después de escuchar todo, no dijo una palabra. Solo me abrazó. Sus brazos eran cálidos. Me contó que era huérfana y que, después de ser adoptada, fue maltratada por su padre adoptivo. Al final, no pudo soportarlo más y huyó. Desde la adolescencia, había sobrevivido en las calles, conociendo todo tipo de personas y aprendiendo varias formas de protegerse. Me dijo, alguien como tú necesita a alguien como yo que lo cuide. La hermana Summer me enseñó todo tipo de trucos para ahorrar dinero, como revisar supermercados en busca de comida vencida. Algunas tiendas te daban una pequeña compensación, otras no, pero muchas te dejaban llevarte la comida vencida gratis. También me llevó al mercado a recoger hojas de verduras que las vendedoras habían tirado. Si cortabas las partes podridas y hervías el resto, todavía era suficiente para llenar el estómago. La hermana Summer incluso me llevó a hacer trabajos de medio tiempo para ganar algo de dinero extra. Gané 60 en solo una tarde. Al sostener ese dinero en mis manos, por primera vez sentí que tal vez no era completamente inútil. No pude evitar pensar que si pudiera ganar esto todos los días, quizá después de morir aún podría dejarle algo de dinero a mi hermana. Ese pensamiento me hizo reír en voz alta. La hermana Summer me miró como si fuera un idiota. ¿Te hace tan feliz solo 60? Me dio un golpecito en la frente y dijo que no tenía remedio. Aparte de tener que mantenerme en guardia contra ese hombre espeluznante todos los días, también tenía que apresurarme a lavarme antes que los demás y meterme en la cama rápido, porque esta posada cortaba el agua y la electricidad a las 10 todas las noches. Sinceramente, los días que pasé allí fueron bastante felices. Ya casi es hora de que vuelvan a cortar la luz. Buenas noches. El reportero notó que, al llegar a la parte del hombre viejo y repugnante, incluso la siempre fría presidenta Vance apretó el puño en silencio. Pensó que quizá la presidenta Vance no odiaba a su hermano tanto como fingía. Pero un momento después, dudó si no lo habría imaginado. Pasó la página y siguió leyendo. Señor diario, me mudé porque ayer ella me vio toser sangre. Claramente, ni siquiera tenía ahorros, pero aún así insistió en llevarme al hospital. Antes de eso, nunca le había dicho que estaba enfermo. Solo le dije que me había mudado porque me había peleado con mi hermana. Pero al final no pude ocultárselo. Tal vez de verdad soy mala suerte. No quiero arrastrar a la hermana Summer conmigo, y definitivamente no quiero cargarle un peso a esta buena hermana mayor que conozco desde hace tan poco tiempo. Una vez me dijo que trabajaba tan duro porque algún día quería abrir su propio taller mecánico y tener una casa que también fuera suya. No voy a dejar que mueras tan joven. Cuando dijo eso, sus ojos estaban llenos de una determinación ardiente. Sonreí y asentí, pero lo que realmente pensaba era, adiós, hermana. Temprano a la mañana siguiente, arrastré en silencio mis pocas pertenencias y me fui. Estar en cuclillas aquí escribiendo este diario durante tanto tiempo hizo que se me adormecieran las piernas. Déjame descansar un momento. Bien, últimamente mi cuerpo está empeorando. He empezado a toser sangre. Hace un momento volví a vomitar sangre. La gente que pasaba se asustó muchísimo al verme así. Se mantenían a distancia y me señalaban desde lejos. Me acurruqué sobre mí mismo y solo levanté la cabeza después de un largo rato.
Fue entonces cuando noté que la sangre había goteado sobre mi diario. Me apresuré a limpiarla, pero la mancha solo se extendió más cuanto más frotaba. Lo siento, señor diario, también te ensucié. No fue mi intención. Es solo que duele tanto, que no puedo controlarlo. Mientras estaba ahí en cuclillas intentando recuperarme, una señora con ropa gastada se acercó a mí, metió algo de dinero en mi mano. Por más que intenté rechazarlo, igual dejó el dinero y salió corriendo. La seguí en silencio y descubrí que tenía un esposo discapacitado con ella. En sus brazos había un niño muy pequeño. Ella se acomodó el cabello, luego se inclinó y besó al bebé en la mejilla. Después volvió inmediatamente a gritar y vender fruta. Me quedé allí durante mucho tiempo, hasta que se hizo de noche y la mitad de mi cuerpo estaba entumecida por el frío. Más de la mitad de su fruta seguía sin venderse. Ella suspiró, y su esposo le dijo unas palabras suaves para consolarla. Ambos comenzaron a recoger sus cosas y dejaron al bebé en una canasta a su lado. Me bajé la gorra y me acerqué rápidamente. Cuando ella no estaba mirando, deslicé el dinero de nuevo en la ropa del bebé. Al escuchar eso, Vanessa dijo con frialdad: bonita historia. Casi me conmueve por un segundo. ¿Y ahora qué? ¿Se le acabó el dinero a su sugar mommy y empezó a escribir ficción para ganarse la vida? Reportero Carter, no hace falta seguir leyendo. Yo misma soy ridícula por sentarme aquí y perder tanto tiempo. Como está fingiendo estar muerto y no sale a enfrentarme, entonces lo trataré como si realmente lo estuviera. De cualquier forma, no me importa. Después de decir eso, Vanessa se levantó y se dio la vuelta sin la más mínima vacilación. La entrevista terminó ahí mismo. Pero ese episodio del programa explotó en internet. La gente descubrió rápidamente que, después de que la presidenta Vance cortara lazos con su hermano hace 5 años, había sido vista frecuentemente entrando y saliendo de una clínica psiquiátrica. Así que en internet empezaron a especular que, tras perder a sus padres y ser traicionada por su hermano, había desarrollado una depresión severa. Más tarde, cuando la empresa comenzó a recuperarse, adoptó a otro hermano menor. Y el diario que dejó el hermano de la presidenta Vance desató una tormenta aún mayor en internet. Algunos insultaban a Nate, diciendo que haría cualquier cosa por atención, incluso fingir su propia muerte, que en ese entonces abandonó a su propia hermana por dinero, dejándola sola para enfrentar la caída de la empresa y causándole un enorme daño psicológico. Y que ahora, al ver que su hermana había triunfado, estaba jugando la carta de la lástima para ganar simpatía, incluso escribiendo un diario como ese. Lástima para él. La presidenta Vance ya tiene un nuevo hermano menor. Se rumorea que, para el cumpleaños número 18 de ese chico, alquiló todo un parque de diversiones. Incluso le regaló un auto deportivo de edición limitada y lo consintió como si fuera lo más valioso del mundo. Pero también hubo quienes pensaban que quizá realmente había algo más detrás de todo. El diario se sentía demasiado real, y las emociones parecían demasiado sinceras. No podían creer que alguien que escribiera algo así fuera simplemente un interesado ambicioso. Sin importar el lado que tomaran, todos en internet estaban esperando ver qué revelaría la siguiente entrada del diario de Nate. Por el bien del rating, los reporteros del canal volvieron a contactar a la presidenta Vance. Le preguntaron si aceptaba hacer público el diario final de su hermano. Ya fuera porque realmente no lo creía o simplemente no le importaba, su asistente respondió. La presidenta Vance dijo: el diario ya ha sido entregado a su canal. Ya sea que lo publiquen o lo destruyan, no tiene ninguna objeción. El asistente añadió algo más: la presidenta Vance había dejado claro que ahora solo tenía un hermano menor, Hugo. Una parte de la audiencia encontró eso extremadamente satisfactorio. Querían ver si Nate podía seguir actuando, ya que claramente a ella no le importaba en absoluto. Tras obtener la autorización, el canal pronto emitió un programa en vivo titulado El diario de Nate antes de morir. En pantalla, el reportero tenía una expresión solemne. Al igual que todos ustedes, yo tampoco he leído este diario con antelación. Ahora que tengo la autorización de la presidenta Vance, lo compartiré en vivo con todos hoy. Solo espero que la gente sea amable con sus palabras. En un instante, cientos de miles de espectadores inundaron la transmisión en vivo. En menos de un minuto, la cifra superó el 1.000.000, y todos estaban esperando a que el reportero Carter abriera el diario. En la residencia Vance, la asistente a Ivy miró a la presidenta Vance con una expresión complicada. Tras dudar durante mucho tiempo, finalmente habló. Presidenta Vance, el programa ya comenzó. La presidenta Vance ni siquiera levantó la mirada. Ya dije que no quiero volver a oír nada sobre él. El reportero Carter respiró hondo y abrió el diario. Señor diario, hoy encontré un cachorro. Al principio, no quería involucrarme, pero seguía arrastrando su pata herida detrás de mí, gimoteando todo el tiempo.
Sabía que no estaba en condiciones de cuidarlo, así que me obligué a seguir caminando. Pero tras dar solo 2 pasos, me di la vuelta. En el momento en que lo levanté, los ojos del pequeño perro amarillo se iluminaron. No paraba de lamer mi mano. Suspiré. Debió darse cuenta de inmediato de que soy débil de corazón. Lo llamé Ever. Solo espero que tenga suerte y viva mucho tiempo, que no termine con una vida corta como la mía. Lo llevé a un hospital veterinario, y solo la consulta vació por completo mi billetera. La cirugía costaría otros 2.000. Si no lo operaban, moriría. Sosteniendo a Ever en mis brazos, le rogué al doctor con cuidado. ¿Podría traerlo en unos días para la cirugía? Ahora mismo no tengo dinero. Pero el doctor dijo que no podía retrasarse más. Mañana era el límite absoluto. Salí del hospital veterinario con Ever en brazos y me senté aturdido en una esquina. Le susurré, eres tan tonto, de toda la gente rica del mundo, tuviste que elegirme a mí, a alguien que se está muriendo. Y eso ni siquiera es lo peor, también estoy en la ruina. ¿De dónde se supone que voy a sacar 2.000 para ti? El cachorro no entendía ni una palabra. Solo movía la cola feliz, como celebrando que por fin tenía un hogar. Al verlo, mis ojos se humedecieron otra vez. Sin otra opción, fui a un cajero automático, dudando si retirar 2.000. Hermana, que esta sea la última vez que gasto tu dinero. Pero lo que nunca esperé fue que mi hermana ya hubiera bloqueado mi tarjeta secundaria. Mi corazón se hundió. Aunque, pensándolo bien, fui yo quien dijo que quería cortar lazos con ella. No tenía ninguna razón para seguir dándome dinero. Nunca pensé que volvería a contactarla. Pero esta vez, no tenía elección. Era por Ever. Así que quité su número de la lista de bloqueados, y la llamé. El teléfono sonó durante mucho tiempo. Justo cuando pensé que no respondería, finalmente contestó y soltó una risa fría. ¿Ahora te arrepientes? Me bloqueaste y ahora eres tú quien me llama primero. ¿No eras tú el que quería cortar lazos conmigo? ¿O qué? ¿Te quedaste sin dinero? En el momento en que mi hermana habló, todas las palabras que había preparado se quedaron atoradas en mi garganta. Por un segundo, lo único que quería era colgar. Pero Ever en mis brazos parecía recordarme, habla, sálvame. Tras un momento de silencio, mi hermana volvió a hablar con frialdad. No te pusiste en contacto conmigo durante tanto tiempo. No te importó si tu hermana comía bien, dormía bien o si te extrañaba. Me llamaste solo para pedirme dinero, ¿verdad? Me mordí con fuerza el labio. Un sabor metálico y salado subió desde mi garganta y lo obligué a bajar. Al final, respondí mecánicamente, sí. Del otro lado de la línea, la voz de mi hermana sonó quebrada. ¿Así que quieres dinero? Bien, te lo daré todo. ¿Estás satisfecho ahora? Nunca debí esperar nada de ti. Nate, de verdad no tienes corazón. Desde hoy, corto toda relación contigo como tu hermana. En el momento en que colgó, finalmente no pude contenerme más. Me agaché con Ever en brazos, y vomité. Sangre. Muchísima sangre. Pero contra el suelo oscuro, apenas se notaba. Ever estaba completamente aterrado, gimoteando sin parar. No dejaba de lamer mi cara una y otra vez. Extendí la mano y lo acaricié suavemente para calmarlo. Dolía, pero llega un punto en que incluso el dolor se vuelve insensible. Y aún así, comparado con mi cuerpo, mi corazón dolía mucho más. Cuando miré de nuevo mi teléfono, vi que mi hermana me había transferido 20.000. Cuando intenté devolverle el dinero extra, me di cuenta de que ya me había bloqueado. Abracé a Ever y lloré durante mucho tiempo. En ese momento lo supe. Mi hermana realmente me había abandonado esta vez. Antes, solía desear que me olvidara y cortara todos los lazos conmigo. Pero ahora que realmente lo había hecho, el dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Ever, ya no tengo un hogar. Los comentarios explotaron. ¿Por qué esto es tan cruel? Aunque esté fingiendo su muerte, esta historia es demasiado triste. Ya estoy llorando. Sigan leyendo. ¿Qué pasó con Ever? Un cachorro no puede hablar, solo sabe celebrar que por fin tiene un hogar. Esa frase me destruyó. Aún había algunas personas en el directo insultando a Nate, diciendo que estaba actuando y buscando lástima. Pero, en comparación con antes, ya eran una minoría. Ahora, lo que realmente le importaba a todos, era si Ever estaba bien. Bajo la avalancha de comentarios urgentes, el reportero Carter se recompuso y pasó la página. Señor diario, ¿cuánto tiempo sin verte? Tengo buenas noticias. Ever tuvo la cirugía y ahora está sano. El único problema es que se ha vuelto un perro extremadamente dependiente. Donde quiera que voy, me sigue. Incluso cuando duermo, insiste en acurrucarse junto a mis pies. Pero también hay malas noticias. Mi enfermedad ha empeorado. No sé cuánto tiempo más me queda de vida. Quizás, ni siquiera me quede un mes. Ahora, cada vez que voy a la farmacia a comprar grandes cantidades de analgésicos, los empleados me miran con sospecha,
como si fuera algún tipo de adicto. Por suerte, todavía tengo mis papeles de diagnóstico. Si insisto lo suficiente, normalmente terminan cediendo y me los venden. Pero los analgésicos funcionan cada vez menos. Para poder dormir, tengo que tomar más cada vez. Ayer, mientras repartía volantes, me desplomé de repente al lado de la carretera. Eber se asustó muchísimo. No dejaba de lamerme la cara y ladrar. Al final, un transeúnte de buen corazón me vio y me llevó al hospital, incluso pagó algo de dinero por mí. Hice las cuentas con dolor. No solo no me pagaron el trabajo de medio tiempo, sino que además terminé perdiendo bastante dinero. El doctor dijo, necesitas ser hospitalizado de inmediato, y tu familia debe ser notificada enseguida. Si esto continúa así, muy pronto podrías. No terminó la frase, pero ya sabía lo que quería decir. Lo ignoré con respuestas superficiales y me apresuré a salir del hospital. ¿Hospitalización? Ni hablar. Cuesta demasiado. Pero cuando llegué a la entrada del hospital, encontré a Eber allí. En cuanto me vio, corrió directo hacia mí. Esa noche, el dolor era tan intenso que no dejaba de dar vueltas en la cama, incapaz de dormir. Eber se dio cuenta de cuánto estaba sufriendo. Estaba desesperado, pero no podía hacer nada. Así que lo único que pudo hacer fue pegarse fuertemente a mí. Luego empezó a lamerme una y otra vez, como si estuviera a punto de llorar. Levanté débilmente la mano para tranquilizarlo, diciéndole que estaba bien. Pero al segundo siguiente, no pude evitar salir corriendo al baño a vomitar. Sentía como si fuera a expulsar todo lo que había dentro de mí. No sé cuánto tiempo pasó. Vomité hasta que mi visión se oscureció. Más tarde, recuperé la conciencia sintiendo a Eber lamiéndome. Me miré en el espejo, y hasta yo mismo me asusté. Me veo horrible. Mi cabello se está cayendo y mi rostro está pálido y apagado. Las mejillas que antes eran redondas ahora están hundidas, y mi barbilla se ve afilada. Mi hermana solía bromear diciendo que mi cara de bebé me hacía parecer completamente inofensivo. Pero ahora parece que realmente me quedaré con esta cara para siempre. Permanecer joven para siempre, ya no suena tan bien después de todo. Quiero crecer poco a poco, quedarme al lado de mi hermana, verla formar una familia, construir su carrera, y vivir una vida feliz y perfecta. Me lavé la cara y me di unas palmadas en las mejillas para animarme. Supongo que hay un lado positivo. Es bueno que mi hermana no pueda verme así ahora, o seguramente se asustaría. Tomé mis analgésicos y apenas logré quedarme dormido. En medio de la noche, la fiebre volvió. Señor Diario, duele tanto. La verdad, extraño muchísimo a mi hermana. Solo quiero verla una vez más. Aunque sea desde lejos, con eso me basta. Un deseo así no debería ser demasiado pedir, ¿verdad? Voy a salir a verla ahora. Voy a llevar a Eber conmigo. Preparé un gorro, una mascarilla y un abrigo negro largo para esto, parezco un paparazzi. Solo necesito verla una vez desde lejos. Señor Diario, ya volví. Mi hermana seguía siendo tan hermosa y capaz como siempre. Ha crecido más, pero también está más delgada. Al principio solo quería mirarla y marcharme, pero se veía tan infeliz. A ella le encantaba sonreír. Sin darme cuenta, empecé a seguirla. No sabía por qué iba al hospital. ¿Por qué estaba viendo a un psicoterapeuta? Después de que se fue, le pregunté a su médico tratante. Se negó a decirme, alegando privacidad del paciente. Solo después de rogarle una y otra vez, finalmente suspiró y me habló sobre la condición de mi hermana. Mi hermana está enferma, muy enferma. La muerte de nuestros padres la afectó profundamente, y el hecho de que yo me fuera hizo que se culpara aún más. Sentía que era inútil, que no podía cuidarme, y por eso creía que yo la despreciaba y la abandoné. Por eso, mi hermana incluso empezó a hacerse daño a sí misma. Lloré. Y mientras lloraba, empecé a reír. Mi hermana es tan tonta. El inútil soy yo. Solo sé cómo arrastrarla conmigo. Ella es la mejor hermana del mundo. Ahorraba su dinero durante todo un año solo para comprarme un regalo caro de cumpleaños. Golpeaba a los matones en la escuela que me molestaban hasta que no podían levantarse, aunque eso significara que la castigaran. Después de que nuestros padres murieran, se encargó de todo, cargando con toda la presión ella sola, y aún así me daba una vida cómoda. ¿Cómo podría haberla despreciado? El reportero Carter se detuvo de repente y mostró el diario a la cámara. Todos notaron que en esa página, además de la escritura ordenada, había manchas de lágrimas que habían empapado el papel y luego se habían secado. Debió haber llorado durante mucho tiempo, hasta mojar toda la página. Los ojos del reportero Carter también se humedecieron. Ajustó su voz, que temblaba por la emoción. Señor Diario, soy tan inútil. No puedo hacer nada. Observé impotente cómo mi hermana pasaba a mi lado, y ni siquiera tuve el valor de dar un paso al frente y abrazarla. En ese breve instante en que nuestras miradas se cruzaron, ella apartó la vista. Ya no pudo reconocerme.
Bueno, tiene sentido. Con este aspecto, medio humano, medio fantasma. Es mejor que nunca vuelva a verme. No quiero hacerla sufrir, señor diario. He tomado una decisión. En lugar de morir con tanto dolor, podría acabar con mi vida por mi cuenta. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? La enfermedad realmente está afectando mi mente. Hablo contigo todo el tiempo, y también hablo con Ever, como si pudieran responderme. Pero, ¿y Ever? No puedo simplemente dejarlo atrás. Quiero dárselo a mi hermana, para que le haga compañía. Así, Ever también estará cuidado. Realmente soy muy listo. Pero entonces recordé que mañana es mi cumpleaños. Supongo que aguantaré un día más. No quiero morir en mi cumpleaños. En mi cumpleaños número 17 el año pasado, mamá y papá mandaron a hacer una configuración gamer de edición limitada solo para mí. Después de abrirla, papá no dejaba de darme palmadas en el hombro y reír, diciendo que yo era el chico más genial. Mi hermana también me regaló un reloj mecánico. Su esfera brillaba bajo la luz, claramente era caro, pero todos esos regalos ya no están. Se los llevaron junto con el resto de los bienes. Todo fue confiscado. Lo único que me queda ahora son los regalos que no valían mucho dinero. Los llevo conmigo a todas partes. Incluso cuando no tenía dinero ni para comer, nunca pude vender ni uno solo. Cuando duermo, abrazo ese oso de peluche marrón que mamá me regaló cuando tenía 8 años, como si la estuviera abrazando a ella. Mamá, papá y mi hermana solían decirme que cuando llegara mi mayoría de edad, me harían la fiesta de cumpleaños más grande de todas, para celebrar que su pequeño joven maestro cumplía 18 años. Pero ahora, siento que lo único que me queda es Ever. Cuando lo abrazo, es el único calor que me queda. Ever parecía sentir mis emociones. Empezó a lamer mi mano y mi mejilla una y otra vez con su lengua húmeda, como si intentara devolverme el calor. Me hizo cosquillas, y terminé sonriendo mientras lo besaba una vez. Lo llevé a una pastelería porque quería comprarme un pequeño pastel. Antes, cuando tenía cumpleaños, ni siquiera me gustaban los pasteles de 3 o 4 pisos que pedían mis padres. Pero ahora, después de tanto tiempo sin uno, casi se me hacía la boca agua. Me quedé allí un buen rato, con el corazón apretado, mirando el precio, que estaba en los cientos. La dependienta se acercó con impaciencia y dijo, ¿vas a comprar o no? Si no, muévete. Luego miró a Ever en mis brazos y frunció el ceño. No se permiten mascotas en la tienda, pero yo acababa de ver a un hombre entrar con un caniche. Tal vez era porque Ever se veía sucio, y yo no tenía dinero para llevarlo a una peluquería canina. Me disculpé una y otra vez. Al final, solo compré el pastelito de chocolate más barato que tenían, 20. Encontré un banco en el parque y me senté con Ever en brazos. No había velas, así que simplemente imaginé toda la parte de soplarlas en silencio dentro de mi cabeza. Luego cerré los ojos y pedí un deseo. Deseé que Ever estuviera a salvo para siempre. Deseé que mi hermana llegara muy alto, viviera mucho y tuviera una vida feliz. Cuando abrí los ojos, le di un poco de pastel a Ever. Lo comió feliz, como si estuviera celebrando mi mayoría de edad conmigo. Yo también lo deseaba con todas mis fuerzas, pero tras solo unos pocos bocados, me incliné hacia un lado y lo vomité todo. Al final, llevé a Ever a una tienda de mascotas y gasté 200 en limpiarlo. El dueño dijo que nunca había visto a un perrito tan bien portado. Tomé a Ever, limpio y esponjoso, en mis brazos. Olía tan bien que no pude evitar inhalar profundamente. Ever es el regalo que el cielo me dio. Y ahora, quiero darle ese regalo a mi hermana. Espero que pueda cuidar bien de Ever por mí. Y espero que Ever pueda quedarse a su lado en mi lugar. En cuanto a los 20,000 que quedan en la tarjeta, también quiero deslizarlos en secreto por debajo de la puerta de mi hermana. Si no pasa nada inesperado, probablemente esta sea la última vez que escriba aquí, porque mañana, iré a otro mundo a ver a mamá y papá. Señor diario, te voy a extrañar. Ever, también te voy a extrañar. Los estaré cuidando a ti y a mi hermana. Siempre los protegeré, por siempre. Debería haber terminado ahí. Pero el reportero Carter, por instinto, pasó a la siguiente página y vio lo que estaba escrito. Lo siento, Ever, no pude cuidarte. ¿Mi hermana pensó que ya pertenecías a alguien? ¿O simplemente no te quiso? Yo estaba escondido no muy lejos, planeando irme solo después de que mi hermana se llevara a Ever. Claro, Ever se soltó de la correa y corrió directamente hacia mí. Sí, si lo hubiera puesto yo mismo en manos de mi hermana, ¿habría estado bien? Seguí llorando y rogándole una y otra vez. No me dejes, por favor, no me dejes. Pero aún así, logró levantar la cabeza con dificultad, soltó un pequeño gemido, me lamió la cara, y luego cerró los ojos. Sostuve a Ever en mis brazos, y le canté suavemente, perrito, perrito, abre la puerta. Pero antes de darme cuenta, ya estaba llorando sin control. Mi rostro estaba empapado de lágrimas.
Enterré a Eber en la pequeña ladera junto a las tumbas de mamá y papá. La luna esta noche no está llena, pero brilla. Parece que no llegaré al día 15. Eber, corre un poco más despacio. Ya voy a alcanzarte. Y mamá, papá, hermana, adiós. Para cuando el reportero Carter terminó de leer el diario, sus ojos ya estaban desbordados de lágrimas. Los comentarios en la transmisión en vivo explotaron al instante. ¿Qué quieres decir con que Eber murió? ¿Nate también murió? Esto es demasiado cruel. Una cosa es que el chico muera, pero ¿por qué también el perro? ¿Qué hizo mal el cachorro? Ador es demasiado digno de lástima. No me destruyan con la historia del perro. Entonces, ¿Nate realmente murió o no? ¿Esto es un show? Que alguien me diga. Con voz baja, el reportero Carter respondió. Según los registros oficiales de la policía de ese entonces, así como nuestra propia investigación, Nate efectivamente murió hace 5 años. Esto no es un montaje ni una muerte falsa. Por favor, muestren respeto por los fallecidos. En cuanto a este diario, será preservado adecuadamente. No responderemos más preguntas. Gracias. Con eso, el reportero terminó la transmisión en vivo en ese mismo momento. Pero la curiosidad en Internet estaba lejos de satisfacerse. La gente inundó inmediatamente las redes sociales de la presidenta Vance con mensajes privados. Su sección de comentarios quedó enterrada bajo una tormenta de críticas. El volumen de búsquedas fue tan masivo que los temas relacionados se volvieron tendencia al instante. Nate, el hermano de la presidenta Vance, está muerto. ¿El diario de Nate era real? Al mismo tiempo, Summer, la mujer mencionada en el diario, publicó en Internet, ¿Nate realmente murió? Lo siento. Después de que desapareció sin despedirse, lo busqué durante mucho tiempo y nunca lo encontré. Le fallé. Si lo hubiera llevado al hospital antes, no se habría ido tan pronto ni habría sufrido tanto. Al principio, la mayoría dudaba de sus palabras, pero luego publicó una foto de ambos juntos. En ella, el joven sonriente era casi idéntico a la foto que ya se había difundido en Internet, y solo entonces la gente empezó a creerle. En un instante, Internet colapsó. Finalmente, todos creyeron que el diario era real. Toda la red comenzó a lamentar la muerte de Nate y Eber. Las tendencias explotaban una tras otra. Nate, Eber, los traeremos a casa. Nate, Eber, ¿están bien? La ola de reacción pública finalmente llegó a la asistente de la presidenta Vance. Miró su teléfono durante mucho tiempo. Tras dudar una y otra vez, finalmente habló. Presidenta Vance, hace 5 años, ¿vio usted a un perro? Uno amarillo pálido. La presidenta Vance la miró confundida. Luego, tras un momento, asintió. Ese día, cuando regresé de la oficina, vi a un perrito atado junto al pilar en la entrada. Su pelaje era de un amarillo claro, su nariz rosada, se veía limpio y adorable. A simple vista, era obvio que tenía dueño. Recordé que a él también le gustaban los animales pequeños, así que me acerqué y lo acaricié. El perro era muy obediente, no dejaba de mover la cola. Pensé que su dueño volvería pronto, así que entré. Poco después, escuché un alboroto afuera. Me acerqué a la ventana y vi a un joven en medio de la calle, sosteniendo a ese perrito, llorando desconsoladamente. Debe haber sido su dueño. Más tarde, escuché que el perro, al no encontrar a su dueño, se puso ansioso, se soltó de la correa, y fue atropellado. La asistente se quedó paralizada. Entonces su teléfono sonó de repente. Bajó la mirada al archivo que acababa de recibir, y su corazón se paralizó. Presidenta Vance, lo siento. Durante este tiempo investigué el diario a sus espaldas, y también investigué el paradero de su hermano. Él realmente está muerto. La policía registró su certificado de defunción hace 5 años. Es real. No puede falsificarse. Murió por envenenamiento, y el diario también es real. Después de decir eso, la asistente ni siquiera se atrevió a mirar la reacción de la presidenta Vance. Solo pudo bajar la cabeza y abrir los informes relacionados. Por favor, mírelo. Esto fue lo que le pasó a Nate. Después, su diario ya se había hecho público en todo Internet ese mismo día. Cuando llegó a la puerta, aún así no pudo evitar añadir una última frase. Su hermano, realmente lo pasó muy mal. Tras salir de la oficina de la presidenta Vance, Ivy cerró suavemente la puerta detrás de ella. En el instante en que se escuchó ese leve clic, fue como si el mundo entero quedara sellado afuera. Dentro de la oficina, solo quedó Vanessa, y en sus manos, ese informe de investigación, lo bastante pesado como para aplastarla. El aire parecía haberse congelado. La frialdad y compostura que había forzado en sí misma se derrumbaron en un instante, como un globo pinchado. Ni siquiera tuvo el valor de abrir el archivo de inmediato. Sus dedos helados apenas rozaban el borde áspero del papel. Pero en su mente, las escenas de la entrevista se repetían sin control. La opresión en su pecho cuando el reportero Carter sacó el diario.
las pequeñas punzadas de duda y dolor que había reprimido al escuchar las entradas del diario. Y esa frase: quiero acompañar a mi hermana y asegurarme de que Ever tenga a alguien que lo cuide. En ese momento lo había descartado como otra de las torpes mentiras de Nate, pero ahora, esas palabras eran como agujas envenenadas clavándose una tras otra en su corazón. Finalmente, temblando, abrió el archivo. La primera página era una copia en blanco y negro del certificado de defunción emitido por la policía. El formato era brutalmente frío. Nombre: Nate. Sexo: masculino. Fecha de muerte: otoño de hace 5 años. Solo habían pasado 3 meses entre aquella última llamada y su muerte. Causa de muerte: envenenamiento. Lugar del hallazgo: una pequeña arboleda cerca del río, en las afueras de la ciudad. Justo al lado del lugar donde había escrito que estaban enterradas las cenizas de sus padres. Persona que encontró el cuerpo: un anciano que paseaba a su ave al amanecer. Tratamiento de los restos: no reclamados. Cremado por la funeraria según la normativa. Cenizas almacenadas temporalmente y luego sometidas a disposición ecológica tras expirar el periodo. Cada palabra era como una hoja sin filo cerrando su corazón una y otra vez. Y la palabra no reclamado la golpeó como una bofetada. ¿Qué estaba haciendo ella en ese entonces? Ahogándose en la rabia y el dolor de sentirse traicionada. Quizá sentada en una clínica psiquiátrica. Quizá fingiendo una sonrisa en algún banquete. Quizá sin comprobar ni una sola vez si él seguía vivo en algún lugar de este mundo. Detrás de esas páginas había varias fotos impresas. La calidad era baja, pero lo suficientemente clara para mostrar la verdad. Un joven tan delgado que parecía reducido a huesos. Estaba apoyado contra el tronco de un árbol, vistiendo el abrigo negro que había mencionado en el diario. Su gorra cubría la mayor parte de su rostro. A sus pies había frascos de medicamentos vacíos y tiras de pastillas para dormir. En sus brazos, sostenía con fuerza un oso de peluche marrón desgastado. Vanessa lo reconoció casi al instante. Era el regalo de cumpleaños que su madre le había dado cuando cumplió 8 años. Nunca imaginó que lo había llevado consigo todo ese tiempo. Otra foto mostraba el lugar donde se encontró el diario. Estaba justo a su lado, cuidadosamente envuelto en una bolsa de plástico, como si hubiera temido que el rocío lo mojara. Incluso al final, había intentado proteger lo único que lo escuchaba. La respiración de Vanessa se volvió irregular. Su visión se nubló. Se cubrió la boca con la mano, pero no pudo detener el sollozo que brotó desde lo más profundo de su pecho. Las lágrimas que creía haber agotado hace tiempo, finalmente rompieron su contención, cayendo ardientes por su rostro. Nate, mi Nate, susurró con voz ronca, tan quebrada que ni ella misma la reconocía. No era un acto, no era una historia inventada. Nate realmente había estado enfermo, realmente había caído en la pobreza, y en el tramo final de su vida, soportó solo el dolor de la enfermedad y la crueldad e indiferencia del mundo. Y aún así, la persona en la que no podía dejar de pensar era ella. La hermana que le falló. Había dicho todas esas cosas crueles a propósito, usando las palabras más hirientes para alejarla, no porque no la amara, sino porque la amaba demasiado. Prefirió cargar con toda la culpa y todo el dolor él solo, antes que convertirse en una carga para ella. ¿Y ella? ¿Qué había hecho? Creyó su actuación. Lo odió durante 5 largos años. Y aún después de saber que estaba muerto, dijo con su propia boca: aunque esté muerto, no me importa. Adoptó a otro hermano menor, intentando llenar el vacío que Nate dejó, pero desde el principio hasta el final, nunca trató de entender la razón detrás de su partida. Una ola abrumadora de arrepentimiento y culpa la arrasó por completo. De repente, recordó su última llamada: te di todo mi dinero. ¿Estás satisfecho ahora? Nunca debí esperar nada de ti, Nate. ¿De verdad no tienes corazón? Y luego, colgó sin piedad. Y lo bloqueó con sus propias manos. ¿Cuánto debieron doler esas palabras cuando él las escuchó? ¿Volvió a vomitar sangre después de eso? ¿Abrazó a ese pequeño perro llamado Ever y lloró hasta romperse por completo? El dolor que había reprimido durante tanto tiempo finalmente estalló, convirtiéndose en un grito desgarrador. Vanessa ya no pudo sostenerse. Se deslizó de la silla y cayó sobre la alfombra. Encogida sobre sí misma como una niña perdida, se derrumbó en llanto. Ese llanto estaba lleno de desesperación, culpa y un dolor imposible de reparar. Golpeaba el suelo como si hubiera perdido la razón, sus uñas casi clavándose en la costosa alfombra. Podría haberlo salvado. Podría haberlo reconocido. ¿Cómo no lo reconocí? Ese pensamiento devoraba su cordura una y otra vez. Aquel día, fuera de la clínica psiquiátrica, ese joven con mascarilla y gorra, tan delgado que apenas parecía humano. Era Nate. La había mirado directamente, y ella apartó la vista con frialdad. Si tan solo se hubiera detenido. Si tan solo hubiera dado un paso más.
Si tan solo hubiera hecho una pregunta más. Pero la vida, no tiene si hubiera. Fuera de la oficina, Ivy y varias secretarias escuchaban su colapso desde dentro. Intercambiaron miradas, con los ojos llenos de preocupación y compasión. Pero ninguna se atrevió a entrar a molestarla. Todas sabían que la presidenta Vance necesitaba ese colapso, y que también debía enfrentar por sí misma esa sangrienta verdad. Vanessa no sabía cuánto tiempo lloró. Lloró hasta quedarse sin voz, como si incluso sus lágrimas se hubieran agotado. Pero su cuerpo no dejaba de temblar, y sollozos entrecortados seguían escapando de su garganta. Quedó desplomada en el suelo, mirando fijamente la lujosa lámpara del techo, sintiendo como si todo el color del mundo se hubiera desvanecido. Al día siguiente, Vanessa no fue a la oficina. Después de encargarse de los asuntos urgentes, Ivy fue al anochecer a la villa de Vanessa, llevándose consigo toda su preocupación. Abrió la puerta con la llave de repuesto, y un fuerte olor a alcohol la golpeó de inmediato. La sala estaba completamente desordenada, con botellas vacías esparcidas por todas partes. Vanessa aún llevaba el traje de negocios del día anterior, acurrucada en una esquina del sofá. Tenía el cabello desordenado, los ojos hinchados, y rastros de lágrimas aún marcaban su rostro. Pero en su mano, seguía apretando la copia del diario con tanta fuerza como si nunca fuera a soltarla. Presidenta Vance. Ivy se acercó con extremo cuidado. Vanessa levantó la cabeza lentamente, pero su mirada estaba desenfocada. Pasó un buen rato antes de que sus ojos lograran fijarse en el rostro de Ivy. Ivy. Su voz estaba ronca, casi inaudible. ¿Él me odiaba? ¿Al final, me odiaba? El corazón de Ivy se encogió. Se agachó y retiró suavemente la botella vacía que estaba a su lado. Presidenta Vance, por lo que dice el diario, el señor Nate nunca la odió. Incluso al final, todo lo que quería era que usted fuera feliz. ¿Feliz? Repitió Vanessa en voz baja. ¿Lo perdí? ¿Con qué derecho puedo ser feliz? Mientras hablaba, intentó tomar otra botella. Ivy le detuvo la mano. Presidenta Vance, no puede seguir así. Si el señor Nate la viera haciéndose daño de esta manera, nunca podría descansar en paz. En paz, murmuró Vanessa, y las lágrimas volvieron a caer. Él tenía tanto miedo al dolor, ¿cuánto debió sufrir, completamente solo? Ni siquiera Ever estaba con él al final. Lo único que le quedó fue ese oso que mamá le dio. No pudo continuar. Solo quedó un llanto silencioso. A Adi le tomó mucho esfuerzo lograr llevarla hasta la cama y darle un poco de agua. Observó cómo Vanessa caía en un sueño confuso, pero incluso dormida, sus cejas seguían fruncidas. Ivy soltó un suspiro. Sabía que Vanessa necesitaba tiempo, pero si seguía así, ¿qué pasaría con la empresa? ¿Y con su propia salud? En los días siguientes, Vanessa parecía otra persona. Dejó de ir a la oficina y se negó a atender cualquier asunto laboral. Se encerró en la villa todo el día, con nada más que botellas como compañía. Intentó ahogarse en alcohol, entumecerlo todo. Pero cuanto más borrosa se volvía su embriaguez, más clara se hacía la imagen de Nate. El niño que la seguía llamando la hermana con esa voz suave. El adolescente rebelde, torpe y testarudo. Y finalmente, esa última imagen, él en la noche, abrazando al cachorro muerto, llorando con ese cuerpo frágil y destrozado. Hugo, el hermano menor que había adoptado, la llamó por videollamada desde el extranjero. En la pantalla aparecía un rostro que en algunos aspectos se parecía a Nate, pero también claramente moldeado por el dinero y los lujos que ella le había dado. En cuanto Vanessa lo vio, una oleada violenta de asco y culpa surgió dentro de ella. ¿Qué había estado haciendo todo este tiempo? ¿De verdad estaba buscando un reemplazo? Era injusto para Hugo. Y para Nate, era casi una profanación. De repente perdió el control y le gritó a la pantalla, asustando tanto a Hugo que se quedó completamente confundido. No mucho después, organizó que Hugo fuera enviado a un internado de primer nivel. También estableció un gran fondo fiduciario para él, suficiente para asegurarle el resto de su vida. En el correo que le envió, solo había una frase: lo siento, nunca fui una buena hermana, vive tu propia vida. Y así, cortó todos los lazos con ese sustituto, como si hacerlo pudiera reducir, aunque fuera un poco, la deuda que tenía con su verdadero hermano. El negocio de la empresa empezó a caer en picada, y los accionistas estaban llenos de quejas. Los medios también comenzaron a especular, diciendo que la presidenta Vance había sufrido un colapso mental debido a problemas personales. Ivy estaba desbordada por todos lados, pero ni siquiera ella podía sacar a Vanessa del pantano de dolor y culpa en el que se había hundido. El punto de inflexión llegó una noche. Esa noche, Vanessa volvió a desmayarse borracha sobre la alfombra del salón. En ese estado entre el sueño y la vigilia, creyó ver a Nate de pie frente a ella. Llevaba una camisa blanca limpia, y su sonrisa era tan brillante y cálida como cuando era niño. A sus pies estaba Ever,
el pequeño perro amarillo, moviendo la cola felizmente. Hermana, dijo suavemente la figura. Por favor, deja de hacerte daño así, ¿sí? Nate, Vanessa extendió la mano desesperadamente, pero no tocó nada. Las lágrimas nublaron su visión al instante. Lo siento, tu hermana se equivocó. Nunca te culpé, dijo la imagen de Nate, sonriendo con ternura. Ver en lo que te has convertido, me hace feliz. Estoy orgulloso de ti, hermana. Por favor, vive bien por mí. Sé feliz por mí también, ese es mi mayor deseo. Nate, Vanessa apenas pudo pronunciar su nombre entre sollozos. Prométemelo, hermana. Lo prometo, Vanessa gritó mientras se incorporaba bruscamente desde la alfombra, pero la sala estaba vacía. Solo la luz de la luna entraba por las ventanas. No había rastro de Nate. Y aún así, el sueño se sentía terriblemente real, como si sus palabras aún resonaran junto a su oído. Una nueva ola de dolor la golpeó. Pero esta vez, dentro de ese dolor, había una débil pero firme chispa de fuerza. Tenía razón. Incluso al final, todo lo que Nate quería, era que ella fuera feliz. Si seguía destruyéndose así, ¿cuánto sufriría él si pudiera verla? No podía fallarle. Y no podía permitir que su sacrificio fuera en vano. A la mañana siguiente, cuando Ivy llegó nuevamente a la villa, cargando la misma preocupación de siempre, se quedó impactada al ver que Vanessa ya estaba despierta. Se había bañado y cambiado a ropa limpia. Su rostro seguía pálido y demacrado, pero el vacío en sus ojos había desaparecido. En su lugar, había una claridad y determinación casi brutal. A Ivy, contacta al mejor médico privado que puedas encontrar. Quiero un chequeo completo. Y notifica a la Junta, tendremos una reunión por videollamada esta tarde. Y, Presidenta Vance, usted. A Ivy apenas comenzó a hablar cuando Vanessa la interrumpió. Estoy bien ahora. Su mirada se posó en la brillante luz del sol que entraba por la ventana. O mejor dicho, tengo que estar bien. Por Nate, y para redimirme. Con una fuerza de voluntad asombrosa, Vanessa comenzó a reconstruirse. Cooperó completamente con el tratamiento y dejó el alcohol. Se obligó a comer, a dormir, y a arrastrarse de vuelta a una vida normal. Se lanzó de lleno al trabajo, manejando los asuntos de la empresa con una disciplina aún más dura y una eficiencia más afilada que antes. Muy pronto, logró estabilizar la caída de la compañía. Pero cualquiera que la conociera podía notar que la presidenta Vance, que aún conservaba algo de calidez, había desaparecido. Ahora era más bien como una máquina precisa e implacable, como si solo el trabajo interminable pudiera llenar el vacío dentro de ella. Pero fuera del trabajo, también inició una búsqueda silenciosa y dolorosamente larga. Quería recuperar cada rastro que Nate había dejado en los últimos momentos de su vida. Quería saber cómo había sobrevivido esos 5 meses, en los que ella no estuvo a su lado. Lo primero que hizo fue pedirle a Ivy que encontrara a Summer, la mujer que había hecho la publicación en internet. En una sala privada de un café tranquilo, Vanessa finalmente conoció a aquella mujer de rasgos duros, marcados por la vida en la calle. Cuando Summer la vio, su expresión fue compleja. Había compasión, reproche, y también un leve alivio, como si por fin hubiera llegado ese momento. Summer soltó un suspiro suave. Presidenta Vance, por fin vino. Intenté encontrarla antes, pero su asistente me lo impidió. En ese entonces, pensé que ya no le importaba a Nate en absoluto. Sí me importaba, respondió Vanessa en voz baja, con un temblor que no pudo ocultar. Solo, estaba ciega y fui estúpida. Por favor, cuénteme todo sobre Nate. Summer la miró. Una mujer poderosa por fuera, pero con un dolor sin fondo en los ojos. Y al final, su corazón se ablandó. Comenzó a contar la historia desde el principio, desde aquella posada sucia y destartalada en el barrio marginal. Habló de la inocencia de Nate, y también de su terquedad. Contó cómo tosía sangre cuando su enfermedad empeoraba, pero aún así se negaba a ir al hospital. Cómo tuvo que insistirle una y otra vez, hasta descubrir que estaba en fase terminal. También le dijo que había gastado todos sus ahorros intentando ayudarlo. Era demasiado sensato, dijo. Tan sensato, que dolía verlo. Los ojos de Summer se enrojecieron, y su voz comenzó a temblar. Decía que no podía arrastrarme con él, que me costaba mucho ganar dinero, que debía guardarlo para el taller mecánico que quería abrir algún día. Cuando se fue, solo se llevó algo de ropa, y ese viejo oso de peluche. Después lo busqué por mucho tiempo. Fui a hospitales, parques, puentes, a todos los lugares donde pensé que podría estar. Pero la ciudad era demasiado grande, y no importa cuánto buscara, no pude encontrarlo. Su voz finalmente se quebró.
Si tan solo lo hubiera vigilado más, si lo hubiera obligado a ir al hospital. Vanessa escuchó en silencio, pero sus uñas ya se clavaban profundamente en sus palmas. Mientras ella lo odiaba y resentía, había sido una completa desconocida quien le dio a Nate un poco de calor y refugio, quien recorrió toda la ciudad buscándolo, mientras ella, su verdadera hermana, no sabía nada. Vanessa respiró hondo y dijo solemnemente, gracias, Summer. Gracias por ayudarlo cuando estaba en su peor momento. Si tienes algún deseo, o necesitas algo de mí, solo dímelo. Summer negó con la cabeza. No quiero nada. No hice esa publicación para pedir algo. Solo quería que todos supieran que Nate era un buen chico. No merecía ser malinterpretado así. Presidenta Vance, si de verdad quiere hacer algo por él, entonces viva bien. No permita que su muerte haya sido en vano. Esas palabras eran casi idénticas a las que Nate le dijo en su sueño, y golpearon directo en su corazón. Después de salir del café, Vanessa siguió las pistas que Summer le dio y fue al barrio marginal. Pero los años habían pasado, y el lugar ya había sido demolido. Ahora había un moderno centro comercial en su lugar. De pie en esa intersección brillante y concurrida, Vanessa intentó imaginar cómo Nate había sobrevivido allí, cómo se mantenía alejado de aquel hombre inquietante, cómo podía sentirse feliz por un salario miserable de medio tiempo. Oleadas de dolor sordo comenzaron a agitar su pecho. Después de eso, visitó el supermercado y el mercado mencionados en el diario. Incluso encontró el hospital veterinario. El dueño aún trabajaba allí. Vanessa sacó una foto de Nate. Era de cuando tenía 17 años, sonriendo despreocupadamente, lleno de vida. El dueño la observó durante mucho tiempo, y finalmente negó con la cabeza. Pasan demasiadas mascotas por aquí todos los días, no lo recuerdo bien. Pero Vanessa no se rindió. Comenzó a describir a Ever con detalle, un perro mestizo amarillo pálido, con una pata lesionada. El hombre frunció el ceño y pensó un buen rato antes de responder con duda. Creo que sí recuerdo algo así, pero los detalles ya están borrosos. Vanessa no perdió la esperanza. Usó sus contactos para localizar al oficial de policía que había llevado el caso de Nate. El agente, ya cercano a la jubilación, recordaba claramente el caso. Él mismo llevó a Vanessa a la pequeña arboleda junto al río donde encontraron el cuerpo. De pie junto al gran árbol, el oficial suspiró profundamente. Ese chico, daba mucha pena. Estaba ahí, tan tranquilo, casi como si estuviera dormido. Investigamos bastante en su momento, pero no hubo señales de delito. También revisamos el diario. Al final, se confirmó como suicidio. No dejó muchas cosas, solo ese peluche, el diario, y un poco de dinero en efectivo. Seguimos el procedimiento y publicamos avisos buscando a su familia, pero nadie vino nunca a reclamarlo. El viejo oficial miró a Vanessa, pero al final no continuó lo que estaba a punto de decir. Vanessa se quedó sola bajo ese árbol. El viento de comienzos de verano atravesaba las hojas, produciendo un suave susurro. La luz del sol se filtraba entre las ramas, dibujando manchas irregulares sobre el suelo. El lugar era tan silencioso que lo único que podía oír era el murmullo del río cercano. ¿Había elegido Nate terminar su vida allí, porque ese lugar estaba un poco más cerca de mamá y papá? En esos últimos momentos, mientras miraba aquella arboleda tranquila, ¿qué pasaba por su mente? ¿Había recordado los días de su infancia, cuando sus padres los llevaban de paseo en familia? Vanessa se agachó lentamente y pasó los dedos por la áspera corteza del árbol, como si aún pudiera sentir el último rastro de calor que su hermano había dejado allí. Las lágrimas cayeron en silencio, hundiéndose en la tierra. Con un susurro tembloroso, murmuró, Nate, tu hermana está aquí. Lo siento, llegué demasiado tarde. Su voz se rompió con el viento, tan débil que parecía desvanecerse. Al final, Vanessa fue al lugar donde estaban enterrados sus padres. Junto a la tumba familiar, encontró ese pequeño y discreto montículo de tierra. Según el diario, ese debía ser el lugar donde estaba enterrado Ever. El pequeño montículo ya estaba cubierto de hierba, con algunas flores silvestres sin nombre creciendo sobre él. Con cuidado, fue quitando las malas hierbas poco a poco. Luego, junto a la diminuta tumba de Ever, enterró personalmente una pequeña y delicada urna. Dentro estaban las cenizas del diario original. Después de ser cremado, había pedido que utilizaran un método especial para hacerlo completamente. Y luego ella misma trajo esas cenizas hasta allí. Acariciando suavemente el montículo, dijo en voz baja, Ever, gracias por haber estado con Nate en sus últimos días. Y ahora, por favor, quédate aquí con él, y con mamá y papá, ¿sí? Después de hacer todo eso, Vanessa se paró frente a la tumba de sus padres. Mirando los rostros amables en la foto de la lápida, se inclinó profundamente 3 veces. Su voz era tranquila, pero firme. Mamá, papá, lo siento. No pude cuidar de mi hermano. Pero les prometo que, a partir de ahora,
viviré bien, llevando también la parte de Nate. Y haré algo con mi vida, para que su muerte no haya sido en vano. Después de regresar a la ciudad, Vanessa tomó una gran decisión. Convocó una conferencia de prensa. Allí anunció que destinaría la mayor parte de sus bienes personales a una nueva organización benéfica, la Fundación Nate y Eber. La fundación se enfocaría en dos áreas principales. Primero, apoyar a adolescentes con cáncer de familias de bajos recursos, cubriendo gastos médicos y ofreciendo atención psicológica. Segundo, rescatar animales callejeros y crear un sistema más organizado de refugio y adopción. En esa conferencia, Vanessa habló públicamente de su hermano Nate por primera vez. No dio demasiados detalles. Solo dijo, mi hermano Nate recibió la bondad de desconocidos durante su vida. Y también experimentó en carne propia la crueldad, la fragilidad y las dificultades de este mundo. Esta fundación fue creada para honrarlo, y para ayudar a quienes, como él, luchan contra la enfermedad y las adversidades. Espero que cada vida sea tratada con gentileza, y que cada acto de bondad pueda transmitirse. Sus acciones sacudieron al mundo empresarial, y conmovieron a innumerables personas. Las voces que antes la criticaban o se burlaban de ella fueron dando paso, poco a poco, a la comprensión y el respeto. Finalmente, la gente entendió que detrás de la fría imagen de la presidenta Vance, había una herida profunda, y una redención nacida del dolor. El trabajo de la fundación comenzó rápidamente. Vanessa supervisaba casi todo personalmente, revisando proyectos y decisiones. Visitaba hospitales para ver a los niños que recibían ayuda. También acudía a centros de rescate para ver a los animales esperando adopción. Con el tiempo, algunas expresiones genuinamente suaves comenzaron a regresar a su rostro. Aunque la tristeza en sus ojos nunca desapareció por completo, poco a poco parecía haber aprendido a vivir con ese dolor. A menudo visitaba un hospital infantil apoyado por la fundación. Allí se sentaba en silencio fuera de las salas, observando a los niños luchar contra la enfermedad. Una vez conoció a un niño que padecía la misma enfermedad que Nate. La quimioterapia le había quitado todo el cabello, pero aún así le sonrió con una alegría brillante y obstinada. En ese instante, Vanessa sintió que estaba viendo a Nate de niño otra vez. Se acercó y acarició suavemente su cabeza. Luego, puso en sus manos un modelo nuevo de motocicleta. La expresión de felicidad pura que iluminó el rostro del niño, hizo que, por primera vez, una pequeña calidez recorriera el lago congelado en su corazón. También intentó ayudar nuevamente a Summer, queriendo invertir en un taller mecánico para cumplir su sueño. Pero Summer volvió a rechazar la oferta. Presidenta Vance, agradezco su amabilidad, pero quiero ganar mi dinero con mis propias manos. Sonrió con la misma ligereza de siempre. Para ese momento, Summer ya se había convertido en voluntaria de la fundación. Ayudaba en el rescate de animales callejeros, y sentía que esa vida ya era suficiente. Tal vez esto es lo que Nate hubiera querido ver, dijo. Que todos vivamos bien, cada uno a nuestra manera. Vanessa no insistió más. Respetó su decisión, y, desde el fondo de su corazón, agradeció que el destino hubiera permitido que su hermano encontrara a alguien así en sus últimos días. Antes decía que los bollos simples con salsa de soja eran la mejor comida del mundo, comentó Summer mirando por la ventana. Pero yo sabía la verdad, no era que le parecieran deliciosos. Es que tenía tanta hambre, que no tenía otra opción. Y aún así, cada vez que hablaba de eso, sus ojos brillaban como si estuviera comiendo un banquete real. Vanessa permaneció en silencio. Tuvo que clavarse las uñas en la palma para no romper a llorar. Porque esos detalles eran más reales que cualquier palabra escrita en el diario. Y dolían mucho más. Como una hoja sin filo, desgarrando su corazón una y otra vez. Solo ahora entendía de verdad cómo Nate había logrado sobrevivir al invierno, masticando bollos simples con agua fría. Solo ahora entendía cómo se había encogido, temblando de dolor, en un rincón de la cama, y aún así se había obligado a no emitir sonido alguno. Y solo ahora entendía cómo ese pequeño perro, Eber, le había lamido las lágrimas con su lengua húmeda durante los momentos en que él estaba más destrozado. Obtuvo la dirección de Summer, la aldea urbana donde Nate había vivido alguna vez. Aunque ese lugar hacía mucho que había sido demolido y reemplazado por hileras de edificios altos, ella seguía yendo allí sola de vez en cuando. Estacionaba al costado del camino y no hacía absolutamente nada. Simplemente se sentaba allí y observaba las torres recién construidas. E imaginaba cómo Nate había arrastrado ese cuerpo moribundo, obligándose de algún modo a seguir sobreviviendo allí. En el trabajo, seguía manejándolo todo con total orden. Pero esa vieja dureza implacable que tenía antes, ese impulso desesperado y absorbente, parecía haberse desvanecido. Poco a poco fue delegando cada vez más poder, en lugar de seguir controlando hasta el último detalle por sí misma. Fuera de allí,
La gente decía que, después de lo que había ocurrido con su hermano, la presidenta Vance por fin había visto la verdad y se había entregado por completo a la caridad. Solo Ivy sabía que Vanessa jamás había encontrado una verdadera paz interior. La fotocopia del diario que tenía en su estudio había sido manipulada tantas veces que los bordes ya estaban gastados y suaves. A su lado había montones de documentos: tratamiento para el cáncer de hígado, cuidados al final de la vida, intervención psicológica, todo tipo de material imaginable. Era como si hubiera convertido su vida en un proyecto de investigación imposible de terminar. Y el objeto de ese proyecto era el hermano menor al que había fallado de forma demasiado profunda. Nate era como si intentara una y otra vez, dentro de su propia mente, corregir un pasado que ya no podía corregirse. El tiempo pasó con rapidez antes de que nadie lo notara. Ya habían pasado 3 años desde aquella transmisión en vivo del diario que había sacudido a todo el país. La Fundación Nate y Eber ya había ayudado a miles de familias. La propia Vanessa también había recibido más de un reconocimiento por ello. Pero una tarde lluviosa, recibió de repente una llamada telefónica desde el extranjero. Era Hugo, el hermano menor que ella había adoptado en su momento. Al otro lado de la línea, la voz de Hugo era vacilante y claramente preocupada. Estaba revisando unas cosas viejas en la casa que dejó allá en el extranjero, y encontré un álbum de fotos escondido en el fondo del almacenamiento. Estaba lleno de fotos de Nate cuando era pequeño. Y también había unas cuantas páginas sueltas del diario que escribiste cuando eras más joven. Páginas que nunca mostraste a nadie. Después de leerlas, me di cuenta de que quizá también hay cosas que tú olvidaste. Son sobre el tiempo justo antes y justo después de que murieran mamá y papá. Verdades que se sienten borrosas, casi como si hubieran sido ocultadas a propósito. La mano de Vanessa tembló levemente alrededor del teléfono. Fuera de la ventana, las gotas de lluvia seguían golpeando el vidrio, haciendo que su pecho se contrajera con inquietud. Le dijo a Hugo que enviara todo de inmediato. Unos días después, el paquete llegó. Junto con el álbum de fotos venían varias páginas amarillentas. Eran notas que Vanessa había escrito en su adolescencia. La letra era aguda y apresurada, con una turbulencia emocional evidente a simple vista. Lo que registraban era la noche anterior al accidente automovilístico de sus padres. Esa noche, una discusión violenta había estallado en la casa. La razón era una decisión importante de la empresa. Su padre estaba decidido a apostar por ella, y su madre lo apoyaba. Pero la joven Vanessa se había opuesto con todas sus fuerzas, incluso soltando palabras crueles. Si hacen esto, van a arrastrar a toda esta familia al abismo. Esas páginas del diario estaban llenas de su resentimiento por la decisión obstinada de sus padres y de su miedo ante lo que pudiera traer el futuro. Y la última línea decía: si alguna vez esta familia se derrumba un día, sin duda será por su culpa. Esas palabras, enterradas bajo el tiempo, parecieron una llave oxidada. Y en un instante brutal, abrieron de golpe una puerta en la memoria de Vanessa. Una puerta que había mantenido cerrada con todas sus fuerzas. Se desplomó de inmediato en la silla. El sudor frío le cubrió todo el cuerpo. Solo entonces recordó por fin que, el día en que murieron sus padres, debido a lo violentamente que habían discutido la noche anterior, ni siquiera fue a despedirlos. Y durante todos esos años posteriores, el enorme peso del duelo y la culpa la había llevado a olvidar selectivamente ese recuerdo horrible. Todo lo que recordaba era lo buenos que habían sido sus padres con ella y lo impotente que se había sentido en aquel entonces. Así que, mientras Nate soportaba su enfermedad en soledad, en lo más profundo de su subconsciente ella también había cargado con otra capa de culpa por la muerte de sus padres. Siempre había creído que la partida de Nate era un castigo por su propia impotencia. Nunca había considerado que quizá también fuera la respuesta del destino a las palabras crueles que ella había dicho en aquel entonces. Esa culpa acumulada, una capa sobre otra, casi la aplastó por completo. Se encerró en el estudio durante 2 días enteros. Cuando por fin salió, solo le dijo una cosa a Ivy: voy a visitar a Nate y Eber, y a mamá y papá. En el cementerio, la tumba compartida de Nate y Eber estaba justo al lado de la tumba de sus padres. Era una disposición que ella misma había hecho más tarde. En la foto, la sonrisa del chico seguía tan brillante como siempre, y Eber estaba sentado obedientemente junto a sus pies. Vanessa permaneció allí bajo la llovizna, con un abrigo negro y sin paraguas. Miró la foto en la lápida durante mucho tiempo, y luego se arrodilló lentamente. No lloró. Solo extendió la mano y limpió con suavidad las gotas de agua de la imagen. Nate, creo que por fin tu hermana entiende algo ahora. Todo este tiempo pensé que te perdí porque no era lo suficientemente buena. Pero viéndolo ahora, tal vez todo empezó mucho antes que eso. Quizá nuestra familia ya había sido empujada a un camino del que siempre iba a ser difícil volver. Papá insistió en arriesgarlo todo, y mamá estuvo de su lado.
Yo era demasiado joven entonces, demasiado impulsiva. Y después vino tu maldita enfermedad. Todo se enredó hasta convertirse en lo que terminó siendo. Tu hermana estaba equivocada. Estuve mal porque era demasiado joven en aquel entonces y dije cosas imperdonables. Estuve mal porque, en los años siguientes, estaba tan obsesionada con demostrarme a mí misma que nunca vi a través de tu torpe y desgarrador acto. Y estuve mal porque, después de conocer la verdad, lo único que supe hacer fue torturarme. Y casi olvidé tu último deseo. Dijiste que querías que tu hermana fuera feliz por el resto de su vida. Pero antes de esto, yo siempre creí que eso era imposible. Sin ti, ¿cómo podría quedarme alguna felicidad? En ese punto, se detuvo. La lluvia corría por su cabello y se mezclaba con las lágrimas que ya no podía contener. Pero ahora quiero intentarlo. Seguiré cuidando de la Fundación Nate y Eber por ti. Ayudaré a más niños como tú. Y también seguiré dirigiendo la empresa, convirtiéndola en un lugar que realmente pueda ayudar a más personas. También intentaré aceptar de verdad la vida que tengo ahora. Y eso incluye a Hugo. Ese chico tampoco lo ha tenido fácil. Nate, quizá nunca pueda perdonarme completamente por el resto de mi vida, pero te prometo esto, ya no me enterraré en el pasado. Llevaré conmigo lo mucho que te extraño y seguiré viviendo bien, con seriedad y plenamente, porque creo que eso es lo único que realmente querías ver, ¿verdad? Se inclinó y apoyó suavemente la frente contra la fría lápida, como si aún pudiera escuchar alguna respuesta desde el otro lado de la vida y la muerte. La lluvia comenzó a detenerse lentamente, y un tenue rayo de sol atravesó las nubes y se derramó sobre el cementerio. Iluminó los crisantemos blancos que acababa de dejar allí, haciendo que las gotas de lluvia sobre los pétalos brillaran. Vanessa se puso de pie despacio, le dio una última mirada a la foto de su hermano y se dio la vuelta. Sus pasos ya no eran tan pesados como cuando había llegado. Seguían siendo lentos, pero ahora tenían un poco más de firmeza. El viento atravesó el pinar junto al cementerio con un suave susurro, como un suspiro, o como un murmullo finalmente en paz. Parecía que la historia por fin podía detenerse allí por un momento. Una historia sobre el perdón, la redención y sobre cómo alguien sigue avanzando mientras carga un cuerpo lleno de heridas. Al fin, la vida de Vanessa había pasado la página de su capítulo más doloroso y brutal, y comenzaba a escribir lo que vendría después. Por supuesto, esas nuevas páginas seguirían llenas de una profunda añoranza, pero tal vez, poco a poco, también empezarían a contener una luz suave y silenciosa que le pertenecía solo a ella. El ritmo de vida de Vanessa también comenzó a cambiar de manera sutil. Seguía ocupada, pero ya no era ese tipo de actividad casi maniática impulsada por el castigo a sí misma. Comenzó a ver a un terapeuta regularmente, obligándose a enfrentar las emociones complejas que aún cargaba por la muerte de sus padres, así como el impulso casi incontrolable de proteger a Nate y la culpa infinita que vino después. El proceso no fue nada fácil. El insomnio y las recaídas emocionales seguían apareciendo con frecuencia, pero ella apretó los dientes y continuó. Su relación con Hugo también entró lentamente en una nueva etapa. Desde que recibió aquel viejo álbum de fotos y los fragmentos del diario, tomó la iniciativa por primera vez y realizó una larga llamada internacional a Hugo. No se detuvo demasiado en explicar los enredos del pasado. Simplemente le agradeció sinceramente por ayudarla a ver esos rincones enterrados del pasado que ella misma había olvidado. También le dijo que entendía que durante todos esos años él debió haber sentido distancia e incomodidad. Y dejó claro que, con lazo de sangre o no, a partir de ahora eran familia. Y esperaba que en el futuro pudieran construir, poco a poco, una relación más genuina. Con su inversión constante y una gestión más profesional, la Fundación Nate y Eber siguió creciendo. Ya no se conformaba solo con ofrecer ayuda económica. Comenzó a construir un equipo profesional de trabajo social médico para brindar apoyo psicológico y cuidados paliativos a los beneficiarios. En una de las galas anuales de la fundación, una joven que había recibido ayuda tomó su mano. La chica lloraba desconsoladamente, con el rostro empapado de lágrimas. Presidenta Vance, gracias, y gracias también, hermano Nate. Me diste una segunda vida. En ese momento, lo que surgió dentro de Vanessa ya no fue solo alivio. Fue una extraña forma de paz, como si la vida de Nate realmente estuviera continuando de otra manera. Seguía visitando el cementerio, pero ya no quedaba atrapada en el dolor cada vez. A veces llevaba un ramo de girasoles, los favoritos de Nate. Otras veces simplemente se sentaba en silencio un rato y les contaba lo que estaba ocurriendo con la fundación. O incluso se quejaba un poco de los problemas de la empresa, como hacía antes cuando su hermano aún estaba a su lado. Una vez incluso dejó un juguete nuevo frente a la pequeña tumba de Eber y susurró: Eber, cuida de él por mí. El tiempo pasó rápido y, antes de darse cuenta, ya habían transcurrido otros 2 años. Después de que terminara un foro empresarial un día,
Vanessa se encontró inesperadamente con alguien conocido en el vestíbulo del hotel. Era el reportero Lin, la primera persona que había encontrado el diario y había conducido aquella transmisión en vivo. Ahora se había convertido en una figura muy respetada en los medios. Tenía algunas canas en las sienes. Sonrió, se acercó y la saludó primero. En sus ojos había también un leve rastro de búsqueda silenciosa. Presidenta Vance, ¿cuánto tiempo sin verla? Vanessa asintió levemente, con tono tranquilo. Reportero Lin, ha pasado mucho tiempo. Se sentaron en la cafetería del hotel. Después de unas formalidades, el reportero Lin dudó un momento y finalmente preguntó: Presidenta Vance, ¿estos últimos años, ha estado bien? Vanessa removió suavemente el café en su taza. Su mirada recorrió la ciudad brillante al otro lado de la ventana antes de responder con calma: no diría que bien, ni tampoco mal. Simplemente he aprendido a hacer las paces conmigo misma y a convivir con el pasado. Quizá eso sea crecer. Solo que el precio que pagué fue demasiado alto. Ese diario cambió a muchas personas, a mí incluida. Me hizo entender mucho más profundamente lo frágil que es la vida y lo pesado que puede ser el amor familiar. El reportero Lin bajó la voz. Siempre quise encontrar una oportunidad adecuada para decirle gracias, y también lo siento. En ese entonces, fui yo quien expuso la verdad de esa manera. Vanessa negó suavemente con la cabeza. No. Soy yo quien debería agradecerte. Fuiste tú quien me trajo la última voz de Nate. Fue doloroso, sí, pero sin ese diario, tal vez habría seguido viviendo para siempre dentro de la mentira que construí para mí misma. Y eso habría sido lo más cruel de todo para él. Tras un momento de silencio, el reportero Lin pareció finalmente tomar una decisión. Sacó de su maletín un sobre de papel craft ligeramente amarillento. Luego lo deslizó suavemente sobre la mesa hacia Vanessa. Vanessa lo miró con confusión. ¿Qué es esto? El reportero Lin explicó en voz baja. Esto fue encontrado entre las pertenencias de Nate en aquel entonces, junto con el diario. En ese momento, no creí que fuera el momento adecuado, así que lo conservé conmigo todos estos años. Pero ahora, creo que ya es hora de dártelo. Vanessa sintió que el corazón se le saltaba a un latido. Tomó una respiración profunda antes de abrir cuidadosamente el sobre. Lo que había dentro no era una carta. Era un dibujo a color, un poco desvaído por el paso del tiempo. El papel claramente había sido arrancado de algún cuaderno, y los bordes eran irregulares. En él había una escena dibujada con lápices de colores, con cada detalle trabajado con evidente cuidado. El cielo era azul, el sol brillaba, y el suelo estaba cubierto de un césped verde y suave. Una niña con coleta y una sonrisa radiante. Claramente, la joven Vanessa sostenía con una mano la de Nate pequeño y con la otra a Ever, el perrito amarillo pálido. Sus padres estaban detrás de ellos, sonriendo con una felicidad pura en el rostro. En la esquina superior izquierda del dibujo había una línea torcida, pero profundamente sincera, escrita a mano: mi familia, por Nate. Espero que mi hermana sea feliz para siempre. Y en el reverso de la página había otra frase añadida más tarde, con una letra más pequeña, más desordenada y en tinta más oscura: hermana, lo siento. Las lágrimas nublaron la vista de Vanessa casi de inmediato. Era como si pudiera volver a ver a ese chico, el que la enfermedad había reducido a piel y huesos en el tramo final de su vida, soportando el dolor, usando sus manos temblorosas para dibujar, trazo por trazo, la reunión que más deseaba en su corazón, esa que nunca llegaría a vivir. No llevaba resentimiento alguno, solo disculpas y amor. Vanessa apretó con fuerza aquella hoja delgada, como si fuera lo más valioso del mundo. Mientras las lágrimas caían sobre el dibujo, una gota a la vez, las fue secando apresuradamente con la punta de los dedos, temiendo borrar los rastros que su hermano había dejado atrás. Entre lágrimas, Vanessa habló, como si se dirigiera tanto al reportero Lin como a sí misma. Él estuvo pensando en mí todo este tiempo. Los ojos de Lin se enrojecieron, y asintió en silencio. Esa noche, Vanessa mandó enmarcar el dibujo con cuidado. Luego lo colocó en su estudio, junto a la fotocopia del diario. Permaneció allí de pie, frente a ambos, durante mucho, mucho tiempo. En los días que siguieron, Vanessa siguió siendo la presidenta Vance que podía sacudir al mundo empresarial. También siguió siendo la firme fundadora de la Fundación Nate y Ever. Pero muy dentro de su corazón siempre habría un lugar blando para ese chico de 18 años y el pequeño perro que se quedó a su lado. Ya no intentó olvidar. En cambio, eligió recordar. Llevando consigo ese amor tan pesado, siguió caminando por este mundo, haciendo todo lo posible por vivir de la manera en que él habría querido verla vivir. Sabía que las temporadas de lluvia de la vida podrían volver a llegar, pero en su corazón ya había abierto un paraguas eterno y cálido, tanto para ella como para Nate. El final de esta historia no fue perfectamente feliz, pero, al menos, llegó a una clase de plenitud que era real.
Incluso con cicatrices, la vida de Vanessa fue acomodándose poco a poco a una nueva normalidad. Ese dibujo titulado Mi familia se convirtió en un pequeño rayo de luz que iluminaba la esquina más fría de su corazón. No borró su tristeza, pero de algún modo suavizó la parte más afilada de su culpa. Por fin entendió que lo que Nate había dejado para ella nunca fue solo dolor y arrepentimiento. También le había dejado algo puro, amor y bendición, igualmente limpios. Esa comprensión finalmente le dio a Vanessa la fuerza para seguir avanzando de verdad. Comenzó a planear su vida de forma más activa. En vez de enterrarse solo en el trabajo, retomó la pintura al óleo, algo que amaba cuando era joven, e incluso se inscribió en una clase de fin de semana. El olor a trementina en el estudio, la sensación del pincel deslizándose sobre el lienzo, todo eso le dio una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Pintaba paisajes y naturalezas muertas, pero nunca personas, y mucho menos familia. Aquel dibujo era la única y exclusiva obra maestra de Nate. No podía soportar copiarlo, y tampoco quería hacerlo. Su relación con Hugo también se volvió cada vez más natural. Después de graduarse de la universidad, Hugo eligió volver a casa y construir allí su futuro. No se unió al grupo Vance. En cambio, consiguió abrirse camino por mérito propio en una startup tecnológica. Vanessa respetó esa decisión. Cuando él se sentía inseguro respecto a su carrera, ella le ofrecía consejos como alguien que había caminado antes que él, en lugar de decidir por él. De vez en cuando comían juntos y hablaban de trabajo y de la vida, como dos hermanos que por fin habían aprendido a sentirse cómodos el uno con el otro. Una vez, Hugo llevó a su novia para presentársela, y la chica estaba claramente nerviosa. Vanessa simplemente sonrió con suavidad y le entregó un sobre rojo. Trátense bien, y sean pacientes el uno con el otro. En ese momento, no pudo evitar pensar, si Nate siguiera aquí, quizá algún día ella también habría vivido algo así como su hermana. La Fundación Nate Yever siguió creciendo en influencia, y pronto comenzó a trabajar con las principales instituciones médicas del país, financiando el diagnóstico temprano del cáncer de hígado y la investigación de medicamentos dirigidos. Vanessa ya no era solo una patrocinadora económica. Participaba personalmente en algunas discusiones de proyectos y ofrecía sugerencias desde la perspectiva de un familiar de paciente. En una reunión de revisión de un proyecto, un joven investigador presentó con entusiasmo una nueva tecnología de detección. Esa tecnología tenía el potencial de aumentar en un 30% la tasa de detección temprana del cáncer de hígado. Vanessa escuchó en silencio, pero sus ojos se llenaron de calidez. Recordó que, para cuando diagnosticaron a Nate, ya era demasiado tarde. Clavó las uñas en la palma de su mano y obligó a bajar la oleada de emoción. Si tan solo hubiera existido la posibilidad de detectarlo antes en aquel entonces. Ese pensamiento no hizo más que fortalecer su determinación de seguir apoyando este tipo de investigación. La vida siguió fluyendo en silencio de esa manera, hasta que, una tarde de otoño, Vanessa recibió una llamada de un centro de cuidados. Esta vez no era por Hugo, era por Summer. La señora Summer ha enfermado. Es el resultado de años de sobreesfuerzo, y la situación no parece muy esperanzadora. Vanessa canceló de inmediato todo lo que tenía en su agenda y condujo ella misma hasta esa pequeña ciudad. La habitación del hospital tenía ese tenue olor estéril a desinfectante. Summer estaba mucho más delgada de lo que Vanessa recordaba. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos seguían siendo claros y tercos. Cuando vio a Vanessa, le dedicó una débil sonrisa. Presidenta Vance, vino. Vanessa se sentó junto a la cama y tomó con suavidad su mano delgada entre las dos suyas. No me llames así. Solo llámame Vanessa. Carol Summer negó con la cabeza y habló solo después de recuperar un poco el aliento. Ya estoy acostumbrada. Además, realmente eres la presidenta Vance. No me queda mucho tiempo. Hay algo en lo que he pensado durante mucho tiempo y siento que debo decírtelo. El corazón de Vanessa se tensó al instante. Adelante. Los ojos de Summer se dirigieron hacia la ventana, como si buscara un recuerdo lejano. Antes de morir, Nate dejó unas palabras para ti. Ese día estaba en muy mal estado. Sentía un dolor terrible y apenas estaba consciente. Me tomó de la mano y dijo, hermana Summer, si algún día mi hermana llega a saberlo todo, dile esto de mi parte. Summer hizo una pausa, su respiración se volvió más débil. Vanessa tomó rápidamente agua para dársela, pero Summer hizo un leve gesto negándose y continuó. Dijo, dile que no esté triste por demasiado tiempo, que encuentre a alguien que pueda quedarse a su lado, que no termine como mamá y papá, sola en este mundo. Y dile que coma comidas calientes todos los días. Su voz se volvió cada vez más débil, hasta que la última palabra apenas fue audible. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por el rostro de Vanessa. No estar triste, encontrar a alguien, comer comidas calientes.
Así que esa era la última preocupación de Nate en este mundo. Ahogándose en llanto, Vanessa inclinó la cabeza y enterró su rostro en la palma de Summer. Ese niño tonto, dijo Summer suavemente, nunca te culpó. Siempre decía que su hermana era la mejor hermana del mundo. Unos días después, Summer falleció en paz. Vanessa la enterró no muy lejos de la tumba de Nate y dejó un ramo de girasoles. En voz baja dijo, ahora por fin puedes ir a verlo. Después de eso, Vanessa comenzó a tomarse en serio la comida. Contrató a alguien para que le preparara sopas y, a veces, incluso intentaba cocinar por sí misma. El calor que salía de la cocina le daba una extraña sensación de estabilidad. Una tarde al atardecer, Hugo llamó para decir que su proyecto había tenido éxito. Su voz estaba llena de energía juvenil. Mientras Vanessa lo escuchaba, una ligera sonrisa apareció en su rostro sin que se diera cuenta. Después de colgar, entró en el estudio y miró el dibujo llamado Mi familia. Esta vez no lloró. Solo hizo una promesa en silencio. Viviré bien. Seguiré adelante, llevando conmigo todo el amor que me dejaste. Seguía visitando el cementerio, pero ahora se sentía más como visitar a viejos amigos. Llevaba un termo con té, se sentaba y les contaba tranquilamente lo que había pasado últimamente. Más tarde, colocó Mi familia en su dormitorio, donde le recordaba que el amor nunca se había ido. La Fundación Nate y Eber ya había ayudado a cientos de miles de personas, y solo los programas de detección temprana habían salvado incontables vidas. Cada vez que escuchaba noticias así, el peso del arrepentimiento en Vanessa se hacía un poco más ligero. En un foro internacional de filantropía, alguien dijo una vez que el nombre Nate y Eber representaba una profunda idea oriental. Recordar a los muertos es, en el fondo, una forma de aprender a valorar a los vivos. Vanessa sonrió suavemente. Sí, este es el camino que sigo recorriendo. Con el tiempo, el proyecto de Hugo tuvo un gran éxito y pronto comenzó a hacerse un nombre en el mundo tecnológico. Más adelante, presentó a su novia, Lin Wei, a Vanessa. El cerdo estofado que la joven preparó tenía un sabor que le recordaba a la cocina de su madre. Por primera vez en mucho tiempo, una cálida sensación surgió en el corazón de Vanessa. Pasaron 10 años. El cabello de Vanessa comenzó a encanecer y su mirada se volvió más serena y firme. Delegó más responsabilidades, enfocándose en la estrategia a largo plazo y en la caridad. También llenó su jardín de girasoles y crisantemos blancos. Un director de documentales se acercó a ella para contar la historia de la Fundación Nate y Eber. Tras un largo silencio, aceptó, pero con una condición: debía ser veraz y centrarse en el trabajo real de la fundación. Ante la cámara, se mostraba serena y firme, y cada vez que hablaba de la fundación, sus ojos aún brillaban. Una vez le preguntaron, ¿cómo lograste salir de esa oscuridad? Ella respondió con calma, no salí de ella. Aprendí a cargarla conmigo. Las personas que amamos terminan formando parte de nosotros. Para mí, Nate y Eber significan llevar el dolor hacia adelante y transformarlo en oportunidades para que la vida continúe. Cuando el documental se estrenó, generó una reacción silenciosa pero profunda. Con el tiempo, la historia de Vanessa se convirtió en un ejemplo de cómo reconstruirse después de haber sido destruido. El día de la boda de Hugo, Vanessa observó a los novios y luego miró el asiento vacío reservado para Nate. En voz baja murmuró, algunas personas no están aquí físicamente, pero sé que siguen siendo felices por nosotros. Nate, tu hermana vivirá bien. Con los años, Vanessa se convirtió en abuela. Sostenía en sus brazos a su nieta, Nan Zeng. Había algo en los ojos de la niña que le recordaba a Nate. A menudo paseaba con el cochecito por el jardín de girasoles, caminando lentamente entre las flores. Mira, susurraba, ahí está tu tío abuelo, y Eber también. Ambos te quieren mucho. Cuando Nan Zeng cumplió 3 años, la llamó abuela por primera vez. Esa pequeña voz tocó profundamente el corazón de Vanessa. Desde entonces, comenzó a contarle cuentos, aunque nunca mencionaba ese nombre en voz alta. Con el tiempo, el grupo Vance se convirtió en un referente de la industria, y la Fundación Nate y Eber creció enormemente. Vanessa se retiró poco a poco, dedicándose a cuidar el jardín y a observar cómo las flores florecían y se marchitaban. Un día, Nan Zeng señaló la estrella más brillante del cielo. Abuela, esa estrella brilla mucho. Vanessa sonrió con dulzura. Quizás tu tío abuelo está allí arriba, cuidándonos. En su cumpleaños número 70, Hugo le regaló un álbum hecho a mano. En la primera página había una recreación de mi familia, y al lado, con letra infantil, decía, bisabuelo, bisabuela, tío abuelo, Eber y yo. Las últimas páginas estaban en blanco, con una nota, en los días que vienen, llenémoslas juntos. Vanessa pasó suavemente las yemas de sus dedos sobre las fotografías. Sus ojos brillaban, pero una leve sonrisa permanecía en las comisuras de sus labios.
Ese regalo le permitió comprender por completo que Nate nunca había sido olvidado. Simplemente se había convertido en parte de la memoria familiar, de una forma más serena. En sus últimos años, Vanessa comenzó a ordenar sus pertenencias antiguas una por una, etiquetándolas con cuidado para que algún día Nansen pudiera entender de dónde venía esta familia y qué camino había recorrido. Al final, la presidenta Vance, que había dedicado su vida a la caridad y al rescate, falleció en paz. Con lágrimas en los ojos, su último susurro fue: mamá, papá, Nate, vinieron por mí. Lo siento, tu hermana no pudo cuidarte. Todos los que estaban junto a su lecho guardaron silencio. Nadie había visto nunca a una anciana llorar con tanta tristeza. Y, sin embargo, cuando finalmente partió, su expresión era serena, con la leve y satisfecha sonrisa de un niño en su rostro.